Nos acompaña desde nuestro país, desde Perú. Él es el ingeniero Will Flores Jiménez, quien nos va a hablar el día de hoy acerca de un tema bastante interesante. Ya hemos escuchado al ingeniero que nos habló sobre la parte de minería. Él también nos va a hablar un poco acerca de un tema que tiene mucho que ver, nos hablará sobre la gestión ambiental en los servicios de mantenimiento de plantas concentradoras de mineral. Interesantísimo. El ingeniero Will Flores Jiménez es ingeniero ambiental con formación profesional en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, en el ámbito de dirigir gestión de HSQE y con experiencia demostrada en control de riesgos críticos en la supervisión operativa en terreno. Sólidos conocimientos del marco legal nacional vigente, implementación del sistema de gestión basada en la ISO 14001-2004, ISO 9001-2008 e ISO 45001-2018. Es auditor líder en ISO 45001-2018, responsable de la gestión HSQ para diferentes proyectos y servicios relacionados a los sectores minería, construcción, petróleo y energía. Actualmente se desempeña como HDS, se va como gerente, ¿verdad? En Lead Perú de FL Speaks. Demos la bienvenida al ingeniero Will Flores Jiménez. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Bien, Rafael, gracias por tan extensa presentación. En realidad, con el pasar del tiempo uno va diciendo y va pensando en las cosas que ha hecho y es gratificante. Eh, en principio quiero agradecer, Rafael, por la invitación a este Congreso Internacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Quiero también extender un grato reconocimiento y sobre todo un saludo cordial a todos por el Día Internacional del Medio Ambiente y en especial a mis colegas, los ingenieros ambientales, porque hoy día también es el Día del Ingeniero Ambiental. Entonces, me permito hacer este saludo, me permito eh, agradecer la invitación, porque los conocimientos que vamos a poder conversar y sobre todo compartir, y que ya estamos compartiendo en este congreso, definitivamente nos van a ayudar a poder gestionar de una mejor forma los recursos que tenemos en nuestro país y en los diferentes países para un cuidado ambiental. Eh, por favor, me confirman si se puede ver la presentación, si se me escucha bien, todo está en orden para Correcto, empezar. correcto. Se ve bien, feliz día a sus colegas y a usted también. Gracias, gracias, Rafael. Bien, entonces, a mí me gusta hacer la presentación dinámica si es que lo consideran y es permitido por la organización. Si es que hubieran preguntas durante la ponencia, yo las puedo responder, o si no, al final, como ustedes mejor consideren. Como Eh, decimos siempre, es su hora y media. Usted puede aplicar la dinámica que usted considere, no hay ningún problema. bien, correcto. Entonces, vamos a hacer algo. Eh, si es que hubieran preguntas durante la exposición, por favor, interrumpirme sin ningún problema y las voy a atender, ¿ya? Para poder atenderlas de forma inmediata en la medida de lo posible. Bien, señores y señoras, en el Perú y en diferentes partes del mundo, nuevamente saludarlos y el día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión ambiental en los servicios de mantenimiento de plantas concentradoras de mineral. ¿Otra vez minería? Sí, otra vez minería. Yo creo que hay muchos mitos respecto a la minería que en la exposición del ingeniero David Carguás también han ido resolviendo, pero es importante ir viendo de una distinta mirada a la minería en nuestro país, a la gran minería sobre todo. Bien, ok, bueno, ya me presentó Rafael. Algo importante que yo siempre procuro contar de mí es que estoy casado. Tengo tres hermosos hijos. Nací en Bellavista, Callao. Hoy, por esas vicisitudes de la vida, vivo en Arequipa desde hace 5 años aproximadamente. Así que soy internacional también, ¿ya? Cursé estudios de pregrado en la Universidad Nacional del Callao, en la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, de la cual estoy muy orgulloso. Y estudios de posgrado en la Universidad Ricardo Palma, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Científica del Sur también. Ya tengo 17 años
de experiencia en la gestión de seguridad, salud y medio ambiente y un poquito más de 10 años liderando equipos de alto rendimiento en la gestión de seguridad. En- Soy consultor, expositor, asesor en seguridad, salud y medio ambiente, con una experiencia reconocida en control operacional y de riesgos laborales también en la industria principalmente, en la minería. Em, más que todo lo que está aquí, más que todo lo que está aquí puesto, soy un apasionado por las cosas que hago. Me gusta compartir experiencias, me gusta compartir conocimientos y aprender. Yo creo que siempre uno tiene el espacio para poder aprender y sobre todo para poder compartir información. Me parece que Jairo Bedoya tiene la mano levantada. ¿Alguna consulta? Ok. Ok, empecemos un poco por el ciclo de la minería. Creo que también lo han visto anteriormente, pero me permito explicarlo ahora porque justamente, recuerden el título de esta exposición, ya, es Gestión Ambiental en los servicios de mantenimiento de plantas concentradoras. Estamos hablando en esta oportunidad del mantenimiento de las plantas concentradoras de mineral. Entonces, como es conocido, hay una etapa de exploración en la minería, ¿no? Que puede tomar a veces muchos años, ¿ok? Luego viene la etapa de la planificación, donde se establecen pues los criterios de tiempo de vida útil en la minería o de la mina, de la unidad minera, sobre todo cuántos años y qué toneladas de mineral van a poder obtenerse, ¿correcto? Y otros parámetros más dentro de los estudios. Luego viene la construcción de la mina. Y cuando hablamos de la construcción de la mina, muchos pensábamos al inicio, cuando no conocemos probablemente del tema de la minería en profundidad, hablamos y pensamos solamente el tajo, ¿no? El tajo, las voladuras, etcétera. Pero en realidad no. El tema de la construcción de, de la unidad minera conlleva desde las oficinas principales, los comedores, los campamentos, hasta la construcción de la planta concentradora, pasando por el track shop y otras áreas más. Eh, los que estamos inmersos en el tema de minería, reconocemos y entendemos que hay un flujo, un ciclo para la obtención del mineral. Por ejemplo, yo les comento en el año 2013, sí, 2013, yo trabajé en una empresa en la cual proveíamos concreto, ¿ya? Concreto en estos camiones, mixer, estos camiones tipo trompo, eh, para la construcción de una de las principales minas acá en el sur del Perú, ubicada en Apurímac. Eh, Estuvimos en la construcción de esta planta durante 6 a 8 meses, justo en esta temporada de mayo, junio y julio, que es la helada aquí en la serranía del Perú. Y los vaciados de concreto, nosotros lo hacíamos de amanecida, de noche, o sea, empezábamos como 10 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Recuerdo claramente esos turnos de trabajo, eh, un frío tremendo. ¿Y por qué se hacía en esa temporada? Porque el frío permitía, la helada permitía que el concreto pudiera tener un secado en menor tiempo, según lo que me explicaron en aquel instante. Entonces, la construcción de la mina lleva varias etapas dentro de este periodo incluso de construcción como tal. Y aquí también hay una gestión ambiental, que bueno, no es menester de esta conferencia ahora, pero sí es importante conocerlo, ¿no? Porque definitivamente dentro de este ciclo minero hay diferentes aspectos que hay que evaluar, sobre todo los posibles impactos que se puedan generar.
Luego pasamos a la etapa de la producción. En la etapa de la producción, eh, como su nombre lo indica, es propiamente la generación de beneficio o la generación del concentrado de mineral. ¿Ok? Y en la producción em, se generan diferentes elementos que van trabajando en paralelo para que se obtenga el mineral. Recuerden que el mineral o el concentrado de mineral es un elemento abrasivo, ¿correcto? El mismo concentrado de mineral es un elemento abrasivo y esto genera que el tiempo de vida útil de los equipos y componentes muchas veces sea menor a lo esperado, porque el desgaste de los componentes es mayor. Y ahí entra a tallar nuestro tema de hoy, que es el mantenimiento de plantas concentradoras de mineral. ¿Ya? Voy a permitirme explicar en detalle ciertos aspectos, porque es importante que ustedes conozcan el origen para luego ver ya la gestión ambiental propiamente dicha. Por ejemplo, y luego finalmente viene ya el cierre de mina, la recuperación y todo lo que corresponde dentro del ciclo de la minería. ¿Ya? Cuando nosotros vemos en la lámina de la derecha, por ejemplo, vemos el proceso de chancado. ¿Ya? ¿Y qué es el proceso de chancado en sí? A ver, en modo general, ya muy general. Luego de las voladuras, ya en el tajo, luego del proceso de voladura, ustedes creo que todos conocemos los camiones de acarreo, ¿no? Esos camiones grandes de 930 en Komatsu y Caterpillar también tiene otros modelos. Estos camiones de acarreo llevan el mineral en tamaño grande, muy grande. De hecho, lo llevan al área de chancado, a las chancadoras. Y en el área de chancado, como ustedes pueden ver en la imagen izquierda inferior, esta es una chancadora, ¿ya? Una chancadora cónica, ¿correcto? El elemento del centro es un main shaft, es un eje principal. Y este mineral, en tamaño puede ser 2, 3 metros aproximadamente, metro y medio, dependiendo de cómo haya salido de la voladura, llega hasta la chancadora para poder reducir su volumen, ¿correcto? Reduce su volumen y mediante un sistema de fajas transportadoras, luego esto se dirige hacia la molienda primaria, ¿correcto? A los molinos, los molinos SAC que conocemos o los molinos de bolas. Y ahí se le añaden ciertos aditivos, ciertos elementos, aguas y otros elementos más, para reducir más aún el tamaño del mineral. De hecho, estos molinos, en algunos casos son de barras. Bueno, para ser honestos, ya no conozco muchos que actualmente, compañías mineras que estén trabajando con molinos de barras, algunos sí, pero en gran minería ya se usan los molinos de bolas, ¿ya? Eh, Son bolas más o menos de 2 a 3 pulgadas de diámetro que están al interior del molino y que van al giro del molino, estas van moviéndose de un lado a otro, haciendo que el mineral se haga más pequeño, ¿correcto? Para luego del área de molienda pasar al área de flotación, ¿correcto? Al área de flotación, donde se le añaden diferentes aditivos, productos químicos y otros elementos para que pueda existir la separación por flotación, perdón, del concentrado y de otros elementos secundarios. Una vez que esto ha ocurrido, pasa al proceso con los espesadores y luego ya pasa al proceso de empaquetadura o de transporte con el concentrado de mineral. ¿Ya? En líneas generales les explico esto. Y ustedes dirán, ya, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque el tema es gestión ambiental en los servicios de mantenimiento de una planta concentradora de mineral.
Ya, ¿y dónde entra el mantenimiento? Pues bien, ustedes en las imágenes, en las imágenes inferiores pueden ver tres gráficos, ¿cierto? Pueden ver tres gráficos. Este es una chancadora, el de la izquierda es una chancadora, el del medio es un molino de bolas y el de la derecha es el interior de un molino de bolas. Estos componentes internos son revestimientos que pueden ser de acero, que pueden pesar entre 1 y 2 toneladas. Este eje principal puede pesar entre 4 y 6 toneladas, ¿no? Y cuando estos elementos se desgastan, producto de la producción, hay que cambiarlos. Hay que hacerle su mantenimiento que como corresponde. Ya, ¿y cómo se hace el mantenimiento? Bueno, el proceso de mantenimiento es otro proceso eh, que da soporte al ciclo de la minería, en el cual participan muchas personas. Probablemente alguno de ustedes conozca las conocidas paradas de planta o detenciones, que ocurre cuando la mina, una unidad minera, establece en su programa de mantenimiento 2, 3 o 4 veces en el año vamos a parar por 48, 72, 96 horas. Y bueno, lo vamos a hablar más adelante en detalle, pero tiene que ver mucho con los mantenimientos de la unidad minera. ¿Ya? Cuando hablamos ya de por sí de los mantenimientos de la planta concentradora, estamos hablando de que es un proceso de reparación en algunos casos y en otros casos de cambio de elementos y o componentes de los equipos. Como ustedes pueden ver en las imágenes, por ejemplo, ahí en la primera imagen superior es un trabajo, si no me equivoco, es en una chancadora vertical y el segundo me parece que es en una bomba de succión para las áreas de flotación, ¿correcto? Y muchas veces, dependiendo del desgaste de los equipos, se pueden hacer reparaciones con algunos productos como pegamentos o cementos epóxicos, se hacen algunas reparaciones superficiales, dependiendo del desgaste, obviamente, y en otros trabajos, ya de por sí, es el cambio total del equipo, ¿ya? Hay algunos parámetros que deben cumplirse cuando se hace un cambio en equipo. Por ejemplo, la calibración, que las personas sean competentes, que obviamente trabajar cumpliendo los procedimientos de seguridad y otros más. Pero aquí, ¿cómo entra el tema de la gestión ambiental? A ver, y vamos ya empezando a hablar de los temas ambientales aquí en los mantenimientos de la planta concentradora. Ustedes pueden ver en las imágenes que los trabajadores o las personas que están ahí tienen sus EPPs, ¿correcto? Tienen unos trajes blancos, ¿no? Tienen algunos elementos como respiradores, guantes. No se aprecia bien, pero en la imagen inferior izquierda hay un recipiente con algunos pegamentos, ¿ok? Cuando se va a hacer el mantenimiento, ya sea en la reparación y o cambio de equipos, ingresan muchos insumos. Ingresan productos químicos, ingresan elementos metálicos, elementos no metálicos, ingresa el uso y consumo de PPs, ingresa algunos consumibles en general, y todo ingresa al proceso de mantenimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sale? Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, en los procesos de mantenimiento de mineral, perdón, en los procesos de mantenimiento de las plantas concentradoras de mineral, hablamos que los mantenimientos se hacen normalmente a los chancadores, a los molinos, estos elementos que vimos anteriormente, a las celdas de flotación, espesadores y otros más que son parte de la cadena del procesamiento del concentrado de mineral. Eh, Recuerden que en nuestro país, el 95%, probablemente un poquito más hacia el 96, 97% de lo que generan las empresas mineras en gran minería es concentrado de mineral, ¿ya? Eh,
95%. En el caso de Cerro Verde, por ejemplo, generan láminas de cobre, su producto final, y también concentrado. Pero el resto de minerías, de gran minería, genera concentrados de mineral. Entonces, el proceso que se tiene en la minería es un proceso de generación de concentrado de mineral. Algo importante que mencionar respecto a, a la gestión ambiental de por sí en el mantenimiento de las plantas concentradoras de mineral es que hay una gestión previa, o sea, hay una gestión en el antes del servicio de mantenimiento, hay una gestión durante el servicio de mantenimiento y hay una gestión posterior al servicio de mantenimiento. Will, pero ¿por qué estamos hablando de un servicio de mantenimiento? Porque efectivamente en minería, si bien es cierto, existe un área de mantenimiento, como suele suceder en distintas industrias, ¿no? Eh, no sé, hay un área de mantenimiento para una planta embotelladora, hay una área de mantenimiento para una empresa textil que se encarga principalmente de verificar la operación y corregir los defectos que puedan haber en algunos facilities de la empresa, ¿correcto? Entonces, en la minería sucede lo mismo. Existe un área de mantenimiento que se encarga de gestionar, ojo con esta palabra, de gestionar las reparaciones y cambios de algunos elementos en la planta concentradora. Pero ¿por qué gestionar? ¿Por qué? A ver, les explico. En la minería, los equipos son de alto tonelaje. Estos equipos que ustedes ven aquí, yo les decía, este es un eje principal, un main shaft. Este componente puede estar pesando entre 4 y 8 toneladas. Para hacer el cambio de ese main shaft, se hace con puentes grúa o se hace con camiones grúa, se hace con una maniobra, verificando las condiciones de las eslingas, estrobos, etc. Y el equipo de mantenimiento de las unidades mineras no es que sean 60, 70, 80 personas. A veces logra ser 20 personas, más o menos 30 personas para toda la unidad minera. Entonces, imagínense si tienen que atender en paralelo diferentes mantenimientos. Entonces, lo que se hace, y por eso yo hablo mucho del servicio de mantenimiento, lo que se hace comúnmente es, si tengo yo programado para el 15 de julio una detención de mi unidad minera o una parada de mi planta, eh, para el 15 de julio, ya en junio, ya ahora, lo que hago es licitar el servicio. ¿Sabes qué? Voy a licitar el servicio de cambio de revestimientos en la chancadora. Voy a licitar el servicio de cambio de revestimientos en los molinos. Voy a licitar el servicio de cambio de celdas de flotación. ¿Ok? Entonces, licito los servicios, contrato empresas, en algunos casos tengo contrato de 1 o 2 años, y esas empresas vienen a la unidad minera a ejecutar el servicio. Y es allí donde nosotros comenzamos a hablar de la gestión previa al servicio de mantenimiento, que hay que enviar al cliente, en este caso la unidad minera, ciertos requisitos de gestión ambiental para poder cumplir con el servicio. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, eso es en líneas generales como servicio de mantenimiento. Es reparación, el proceso de reparación o cambio de algunos elementos de diferentes equipos de la planta concentradora de mineral. Y cuando hablamos de la planta concentradora de mineral, estamos hablando del área de chancada, el área de molienda, el área de flotación, el área de los espesadores, eh, principalmente eso. Ahora, durante el proceso del mantenimiento, ¿ya? Se utilizan diferentes elementos. Hace un rato yo les decía, ingresan EPPs, ingresan productos químicos, pero también entran algunos otros recursos. Por ejemplo, ¿cómo hago yo o cómo hace la empresa que va a hacer el servicio de mantenimiento para poder transportarse al interior de la mina? Ah, lo hacen caminando. No necesariamente.
las distancias dentro de una mina no siempre son cercanas. La planta concentradora probablemente sí, o sea, puedes ir probablemente desde los molinos hasta las celdas de flotación caminando si es que la estructura lo permite, pero desde el área de Chancado hasta Molienda normalmente no es cerca. Entonces, ¿cómo te trasladas? Tienes que usar unidades, equipos móviles. Y los equipos móviles, hoy, los que se usan en minería, todos son a combustión. Hay un proyecto en una unidad minera para comenzar a utilizar equipos híbridos que sean a combustible y a motor eléctrico. De hecho, aquí en Moquegua hay una empresa minera que tiene dos buses, sí, tiene dos buses que tienen motor eléctrico. Ya lo están utilizando aquí. Pero normalmente las camionetas aún, ya, aún al 96%, 97% en todas las unidades mineras siguen siendo a combustible, a gasolina. Entonces, yo necesito trasladarme, yo necesito moverme de un área a otra área. En ese sentido, eh, si yo voy a trasladarme y voy a trasladar mis elementos, voy a trasladar mis recursos, voy a trasladar herramientas, lo tengo que hacer utilizando un camión, un bus, una camioneta, y esta camioneta, bus o camión genera CO2. Es por eso que antes de ingresar alguno de estos elementos o unidades móviles a la compañía minera, nos piden ciertos controles que vienen con la gestión ambiental. Y ya entramos ya a esta parte previa de, de la gestión ambiental para los servicios de mantenimiento en plantas concentradoras. Cuando uno va a hacer un servicio de mantenimiento en una planta concentradora en gran minería, te piden varios requisitos de recursos humanos, de seguridad y ambientales. Por ejemplo, te piden un plan de manejo ambiental para el servicio que vas a ejecutar. ¿Cómo es eso, Will? Mira, por ejemplo, si tú vas a hacer un servicio de cambio de revestimientos, volvemos aquí, ¿no? Cambios de revestimientos a este componente, ¿no? Te dicen, oye, la unidad minera te dice, oye, ustedes luego de utilizar los pegamentos, el epóxico, de usar los revestimientos, ¿dónde van a dejar todos esos elementos que quedan como residuos? Entonces tú tienes que establecer en tu plan de manejo ambiental el paso a paso, como un life cycle, un ciclo de vida del componente de los recursos que vas a utilizar desde que pasa garita hasta que sale por garita. Muchas veces, cuando tú llevas elementos para este servicio de mantenimiento, los ingresas con una guía, ¿cierto? No sé, llevo eh, tres cajas o tres latas de soldadura, llevo cinco cajas de pintura epóxica, llevo 10 unidades de pegamento epóxico, una serie de elementos que están en una guía. Y desde ahí empieza la trazabilidad, porque al momento de declararlo, ¿ya? Y esto es un control muy exigente en muchas unidades mineras, digo muchas porque no sé si en todas será así, pero las que me ha tocado visitar, que son por lo menos 10 en gran minería, sí las cumplen. Eh, Enumeras cada uno de los elementos que están ingresando para este servicio. Y en tu plan de manejo ambiental debe estar definido qué es lo que va a hacer su empresa de servicio cuando termina de utilizar el pegamento, la pintura, eh, los mismos EPPs y otros elementos. Debe estar declarado, debe estar gestionado y debe tener un control al momento de ser utilizado. Porque cuando uno termina el servicio de mantenimiento,
en las plantas concentradoras, ya terminamos, cumplimos la meta, ok, la planta comienza a funcionar otra vez, todos felices y contentos, pero sucede que tú te tienes que retirar, pues no, tienes que regresar a tu casa o al sitio de donde correspondas, y cuando tú sales, te van a pedir también la misma guía, y te van a decir, oye, todo lo que está acá, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Entonces es allí donde tú dices, ah, mira, estos componentes de aquí ya los terminé de utilizar, ya los ocupé en el mantenimiento y hoy, bueno, dependiendo de cómo sean las políticas ambientales de cada unidad minera, ¿no? En algunas, un paréntesis ahí, en algunas te piden que tú te lleves tus mismos residuos que has generado, que los saques de su unidad minera, y en otras, que creo que es la mayoría, eh, te dicen que los segregues en su patio de residuos. A ver, en los dos casos, si tuvieras que llevarlo tú, hacerte responsable, o la empresa que brinda el servicio, si tuviera que hacerse responsable del retiro de los residuos que se han generado luego del servicio de mantenimiento, es un poquito más difícil porque de hecho tienes que ir contabilizando todo lo que has generado. No sé, si tú declaraste que eran 35 latas de pegamento epóxico que ingresaron, al momento de salir, tienes que ver, el equipo de security tiene que verificar que las 35 latas salgan. No sé si se ocuparon 30 vacías y 5 están llenas. Esa es otra historia, pero tienen que salir las 35. Por eso digo que cuando sucede que en algunas unidades mineras te piden que tú mismo seas el gestor de llevarte los residuos, es un poquito más complicado hacer el proceso, pero hay que hacerlo. De hecho, una vez que se termina el servicio de mantenimiento, pueden pasar 1 o 2 días para hacer ese inventario. Hoy en día, la gran mayoría de unidades mineras, en gran minería sobre todo, procura que los residuos de los servicios de mantenimiento se trasladen al patio de residuos. Pero ojo, eso no significa de que sea menos tedioso, ni menos complicado, ni menos complejo, sino que es más práctico y más fácil también, tanto para la unidad minera como para la empresa de servicio. ¿Por qué? Porque una vez que tú has terminado la actividad, las tareas de reparación, en el mantenimiento, igual tienes que hacer un inventario de lo que has consumido, de lo que has utilizado y llevarlo al patio de residuos y ahí con el responsable del área verificar que lo que se haya generado justamente es lo que ha ingresado. Más adelante vamos a ver un mapa. A mí me sorprendió mucho hace unos meses cuando lo encontré. Eh, Porque muchos de los residuos que se generan, residuos sólidos que se generan producto de los servicios de mantenimiento y otros en minería, van a los rellenos de seguridad. Algunos a los rellenos industriales, algunos a los rellenos de seguridad, dependiendo de la normativa, obviamente. Pero lo que a mí me dejó sorprendido, y es lo que más adelante les voy a mostrar, es que la zona sur del Perú, hablamos de la región Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, es probablemente donde se concentra, espero no equivocarme con lo que digo, pero es donde probablemente se concentra una actividad minera muy importante. Eh, Quizá el 50% o más de la minería en el Perú se desarrolla en la región sur. Y la sorpresa que me llevé es que cerca, entre Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, no hay un relleno industrial de seguridad, no hay un relleno de seguridad. El más cercano está en Chincha. Entonces, el gestionar los residuos peligrosos, los residuos que se generan en estos procesos hacia un relleno de seguridad, sinceramente ocupa una gestión de transporte
muy, muy, muy compleja. ¿Ok? Bien, entonces yo les hablaba hace unos instantes de que en el proceso de mantenimiento se utilizan diferentes elementos, ¿no? EPPs, productos químicos, equipos móviles y, ojo, también el tema de la alimentación es relevante. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que influye esto? ¿Qué tiene que ver con los procesos de mantenimiento? Es que también tiene que ver, porque yo les decía hace un rato que cuando uno va a hacer mantenimiento o los servicios de mantenimiento en las plantas concentradoras, eh, a veces, bueno, no a veces, siempre, tienes que contratar empresas especialistas en servicios de mantenimiento. Y al contratar, tú puedes traer a tu unidad minera tranquilamente, ¿dónde está por aquí? Ah, tranquilamente pueden llegar a ser entre 400 y 1.200 personas que van a venir a tus instalaciones. Imagínate que tú trabajas en una compañía minera y el próximo 15 de julio vas a hacer un mantenimiento de tu planta concentradora. Tienes que contratar gente, subcontratar gente para que haga los servicios de mantenimiento específicos. Y como va a detenerse la planta, va a parar la planta, entonces aprovechas en hacer el mantenimiento de, si es posible, de toda la planta concentradora, ¿cierto? Porque la planta va a estar parada. Entonces, puedes llegar a contratar entre 400 y 1.200 personas. No es poco. Entonces, de, eh, la generación de elementos que pueden tener una interacción directa con el medio ambiente es bastante, ¿no? Cuando hablamos de productos químicos, unidades móviles, EPPs y también los servicios de alimentación. ¿Por qué? Porque la demanda se incrementa. La demanda se incrementa. Entonces, al incrementarse la demanda, obviamente se incrementan también los residuos. En este caso, orgánicos, producto de la alimentación, sí, pero igual siguen siendo residuos que deben tener también un tratamiento eh, como corresponde y deben ser destinados a un sitio de disposición final de acuerdo a la legislación nacional vigente. Entonces, en un servicio de mantenimiento de planta concentradora, yo solamente he nombrado 4 elementos, pero sin duda hay muchos otros elementos que también ingresan. Estamos hablando de herramientas manuales, herramientas de poder, incluso no está acá puesto, pero me acabo de acordar, sobre todo en algunas unidades mineras a gran altitud, sucede que cuando llegan los trabajadores a hacer cualquier servicio de mantenimiento o de trabajo, les da el mal de altura, ¿correcto? El soroche, como se conoce aquí en el Perú. Les da el mal de altura, probablemente necesitan un poco de oxígeno, probablemente necesitan un poco de medicamento en ampolla. Entonces, los policlínicos de las unidades mineras también generan residuos que pueden ser biocontaminados, pero que son producto del tratamiento que se le da a las personas que suben a hacer estos servicios de mantenimiento. Entonces, esos residuos también necesitan tener un tratamiento especial, de acuerdo a nuestra legislación nacional vigente, por lo que es un elemento que también debe ser considerado dentro de la gestión ambiental de los servicios de mantenimiento. ¿Correcto? Bien. Y les decía yo, y esta imagen refleja mucho la fotografía que ustedes pueden ver ahí, refleja muchísimo lo que se hace en sí, per se, tal cual en un mantenimiento. Ustedes pueden ver, miren, obviamente este traje de protección para productos químicos tipo C, muy conocido como Tyvek por la marca, ¿ok? Estos trajes descartables, en realidad, todos los días se cambia, el trabajador se cambia un traje. O sea, todos los días está generando este residuo. Los guantes, miren, los guantes, en este caso con grasa o algún tipo de lubricante que se pueda utilizar en los rodamientos o en algunos componentes, ¿cierto?
Eh, ya, ok, mejor así. Aquí también vemos igual, ¿no? Los trajes de protección para productos químicos, algunas herramientas, otros elementos que se puedan generar, guantes, EPPs. Entonces, el consumo de EPPs es muy alto en los servicios de mantenimiento y la generación de residuos también es muy grande. Por eso que previo a estos servicios de mantenimiento, el la unidad minera o la mina en sí te exige una serie de requisitos, ¿ya? Dentro de los cuales los principales, para hacer un poquito más corta la lista, es tu plan de manejo ambiental. ¿Qué vas a hacer tú, empresa ABC, cuando vengas aquí a mis instalaciones, hagas el servicio de mantenimiento? ¿Qué vas a hacer con los residuos que generas? ¿No? ¿Cómo los vas a controlar? Vas a tener un kit antiderrame, vas a tener una brigada ambiental, hay teléfonos de emergencia. ¿Cómo vas a actuar? Todo eso se detalla en un plan de manejo ambiental o un PMA que también se conoce. Y ahí tú tienes que explicar en detalle el actuar de la empresa en la que trabajas para que el cliente, o en este caso la unidad minera, te pueda dar su visto bueno. ¿Ok? Yo conozco por lo menos 5 unidades mineras en las cuales si tú no presentas este documento, no puedes empezar a hacer las actividades. Así tengas una orden de compra, tengas un presupuesto ya aprobado, tengas incluso la gente ya en camino a la unidad minera, movilizada. Si tú no tienes el visto bueno del área de medio ambiente que te dice que tu plan de manejo ambiental está ok, no puedes empezar la tarea, ¿ya? Eso es en el antes. En el durante, lo que uno tiene que hacer es asegurar que lo que tú has declarado en tu plan de manejo ambiental se ejecute. Y para eso existe una planificación. Para eso existen eh, una coordinación entre el área operativa y el área de medio ambiente, en el área de recursos humanos también. Muchas veces yo he visto que hay empresas que en su área de trabajo lo señalizan con conos, barretillas, ¿no? Y ponen su área de disposición de residuos sólidos y sus tachos de colores de acuerdo a la norma técnica peruana, eh, a la norma técnica peruana nacional. Entonces, también es válido establecer ello, como también es válido, porque a veces hay lugares de la planta en las cuales no puedes colocar un cilindro o un tacho, pero lo que sí puedes hacer es colocar bolsas de colores. Yo recuerdo, y les cuento una experiencia, hace poco, hace 2 meses, mes y medio, estaba en una de estas caminatas de liderazgo visible en alguna unidad minera y vi algo que hace tiempo no había observado, ¿no? Y felicité al equipo de trabajo que estaba haciendo esta actividad. Estaban haciendo la reparación de un apron feeder, estaban cambiando los revestimientos, los liners de un apron feeder en el túnel de la chancadora, en el túnel de la faja que conecta la chancadora. Y vi bolsas de colores, bolsas de color rojo, amarillo, blanco, negras también creo. Y en un principio me llamó la atención, me marcó curiosidad y me acerco al líder del trabajo y bueno, me presento, conversamos un ratito y le digo, oye, ¿y esto de las bolsas de colores a qué se debe, no? No, ingeniero, lo que sucede es que como acá no podemos colocar tachos de colores porque el espacio es muy reducido, entonces hemos colocado bolsas de colores eh, para que podamos segregar los residuos de acuerdo a la codificación de colores que corresponde. Y no se preocupe, me dice, porque por un tema de seguridad, la bolsa de color amarilla, que es de los metálicos, no es una sola bolsa, son 3 o 4 bolsas, porque hay algunos residuos que sí pueden traspasarse y pueden pinchar en la mano a alguien. Ok, tengan bastante cuidado, me parece una muy buena iniciativa, eh, porque es la forma también de cómo dar cumplimiento a nuestro plan de manejo ambiental
que estamos declarando, ¿correcto? El orden y la limpieza siempre es fundamental, sobre todo cuando uno trabaja con productos químicos, cuando trabaja con material eh, que genera polvo, polución. Entonces, es sumamente importante poder tener claridad de cómo vamos a hacer el cumplimiento de nuestro plan de manejo ambiental declarado a la unidad minera. Solo les estoy hablando del plan de manejo ambiental, porque puede ser que te pidan otros requisitos también. Nota importante en este caso, muy importante, es que el plan de manejo ambiental tiene que ser socializado con el personal de terreno. Muchas veces nosotros enviamos la información a la unidad minera, ¿sabes qué? Mira, yo voy a hacer el servicio tal, así que este es mi plan de manejo ambiental, me lo aprobaste, chévere, está mi documento aquí, lo tengo listo y ahí está guardadito hasta el fin del servicio. Entonces, ¿cómo hacemos que los líderes en terreno, el personal de terreno, los mecánicos, los soldadores, los reparadores, los mantenedores, cómo hacemos para que sepan que ese documento existe? ¿Cómo somos responsables de que efectivamente se va a cumplir el plan de manejo ambiental? Lo importante de esto, señoras, señores, es que el personal que ejecuta la labor conozca, conozca de los controles que deben aplicar. Yo no les estoy diciendo que van a ir punto por punto a explicarles todo el documento, porque en realidad eso no es práctico y, para ser honestos, es muy poco probable que lo vayan a hacer. Pero lo que sí les digo es que lo más concreto de tu plan de manejo ambiental, que es cómo controlar la generación o cómo gestionar los residuos sólidos, líquidos que se puedan generar en el servicio de mantenimiento, cómo el personal puede asegurar una gestión sobre ellos. Este caso que les comento de las bolsas de colores a mí me pareció fabuloso. Lo había visto hace varios años en alguna otra unidad minera y lo volví a ver hace un mes y medio. Entonces, pero eso fue por iniciativa del líder de trabajo, fue por iniciativa de la persona que estaba liderando este equipo de trabajo, por experiencias de otros servicios, por experiencias de otras actividades en otros sitios. Pero, ¿qué es lo mejor? Y lo que yo siempre recomiendo, que todo plan de manejo ambiental, puede ser un plan también de seguridad, un plan de salud ocupacional, todos los planes, las matrices de riesgo, las matrices de aspectos y de impactos que ustedes generan en sus organizaciones, sea socializado con el trabajador, que lo conozcan ellos. De hecho, deben participar. Si hablamos un poquito nomás en el tema de seguridad, en la matriz de riesgos, en la I+C, debe participar el trabajador. Entonces, cuando tú haces participar al trabajador en estas evaluaciones de aspectos, de impactos, o cómo controlar la generación de residuos sólidos, líquidos, u otros residuos que se puedan generar, es- eh, generas dos cosas, creo yo, muchas, ¿ya? Pero generan dos cosas súper importantes. Primero, generas un accountability, ¿ya? El accountability es hacerse cargo. Generas que el trabajador se haga cargo de lo que él está declarando en el documento y cuando tú estés haciendo el recorrido en el sitio, le digas, oye, esto lo revisé contigo, ¿te acuerdas? Sí, mira, vamos a hacer que esto funcione. Y generas también un empoderamiento en la gente y un empoderamiento importante, porque de hecho el trabajador dice, oye, mi opinión importa, mi opinión ha sido considerada y mis ideas están plasmadas en este documento. Entonces el trabajador se siente súper bien, se siente reconocido y siente que sus opiniones son vertidas
en un plan que de hecho le pertenece a él también. Entonces, ese es un consejo que yo siempre doy cuando me toca compartir experiencias, conocimientos. Hagan partícipe siempre al trabajador, a la gente, a las personas, a los miembros del sindicato, a los miembros de los comités, etcétera. Háganlos partícipes. Yo creo, considero súper importante que muchas de las respuestas a los cuestionamientos o problemas que se dan en la industria de la minería, y no solo en la minería, en la industria textil y embotelladora de plásticos, etcétera, muchas de las respuestas están en el mismo trabajador. A veces uno cuando va haciendo un plan de manejo ambiental o una matriz de aspectos e impactos, va pensando, ¿no? Oye, ¿y qué más pongo acá? ¿Qué más puedo poner? Y en realidad la respuesta quizás no la tienes tú, la respuesta está en terreno. Entonces es importante que siempre hagamos partícipe de esta gestión, sobre todo de la gestión de control ambiental y la gestión ambiental a los mismos trabajadores, ¿ya? Porque generas el hacerse cargo, la accountability, o sea, es propio de sus ideas y generas el empoderamiento. Los elevas, los reconoces, los haces partícipes de. Entonces, importante ese punto. Yo les decía que un proceso de mantenimiento, dependiendo, hay procesos de mantenimiento menor, medio, mayor, ¿no? Una planta puede estar parada 24 horas o 48 horas, si es un mantenimiento menor probablemente. Si es un mantenimiento de emergencia, quizás solamente 12 horas. Pero hay detenciones o hay paradas de planta que pueden ser hasta de 5 o 6 días, ¿no? 96 horas o más. Y es allí donde se aprovecha en hacerse toda la revisión de los equipos o de la mayoría de los equipos de la planta concentradora. Obviamente, en medida de que la escala va aumentando, la generación de elementos que interactúan con el medio ambiente eh, es mayor, ¿no? Llámese residuos, llámese emisiones, llámese, etcétera, se incrementa. Y como les decía yo hace un rato, yo he estado en algunos servicios de mantenimiento en los cuales hemos participado hasta 1.500 personas. Fue, fue un tremendo, una tremenda planificación la que se tenía que hacer. Pero en promedio, en una parada mayor, una atención mayor, pueden entrar hasta 1.000, 1.200 personas. Porque también la capacidad de la unidad minera, tanto en los campamentos, tanto para la alimentación, para el mismo transporte, eh, se vuelve limitada, ¿no? Imagínense de un momento a otro, tu campamento ha sido diseñado, no sé, para 500 personas y tienes habitaciones como para 200 más y haces una programación para que vengan 1.000 personas. Sobrepasa tu aforo normal y eso puede conllevar algunos problemas, ¿no? Porque al final, gente que no tiene ubicación para poder descansar o dormir, o les dan una ubicación muy tarde y ya no descansan lo necesario. Entonces, el tema de la planificación también es súper relevante cuando se hacen este tipo de servicios de mantenimiento en las unidades mineras. Y miren, hay una norma muy conocida, ¿correcto? Que es el Decreto Supremo 024 del año 2016, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para Minería. Y su nombre lo dice, ¿eh? Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para Minería. Pero en el anexo 17, que habla acerca del Código de Colores, encontramos este punto. Código de Colores para dispositivos de residuos sólidos. Es la única parte ambiental que existe en este reglamento de seguridad y salud ocupacional. Y bueno, es evidente, ¿no? Porque el reglamento es de seguridad y salud ocupacional. Hoy existe mucha regulación y, y ahí viene también quizá el sacarnos ciertos mitos
de que relacionamos siempre la minería con contaminación. Eh, yo no puedo decir hoy que todas las mineras contaminan, no puedo decir eso, pero lo que sí puedo decir es que existe mucha regulación, mucho control legal y muchos organismos que se encargan de verificar que, que la legislación se cumpla. También hay, sobre todo en mediana minería y pequeña minería, y sobre todo en lo que llaman minería informal, que en lo personal yo no llamaría minería informal, porque sencillamente es informal, es una actividad lucrativa, extractiva, y es informal. Ni siquiera la llamaría minería, pero bueno, así la denominan, la minería informal. Hemos visto casos en Madre de Dios, en Puno y en otros sitios en los cuales no se cumple la legislación. Hay muchas comunidades que pueden ser y verse afectadas, y de hecho se ven afectadas, ¿no? Ahí el gobierno tiene que entrar a tallar con mucha mano dura. Pero lo que yo les hablo ahora es en la gran minería. En la gran minería y compañías mineras que cumplen con los estándares no solamente nacionales de nuestra legislación, sino estándares internacionales. Recuerden que la mayor parte del capital que, eh, que tienen estas compañías mineras en gran minería es un capital australiano, americano, europeo, etcétera, que están regulados y están muy vigilados por las organizaciones internacionales, ¿ya? Entonces, en este Decreto Supremo 024 hacen referencia al Código de Colores para los dispositivos de residuos sólidos, que es la norma técnica peruana 900.058 del año 2005. Ojo con este detalle, ¿ah? No menor, por cierto, porque al ser el decreto supremo del año 2016, que por cierto todavía no se actualiza, ya han pasado 8 años, quizá lo van a actualizar pronto, hace referencia a una norma técnica peruana con vigencia en 2005. Pero esta misma norma técnica peruana, la NTP 900.058, se actualizó en el año 2019. ¿Ya? Se actualizó en el año 2019. Y sí, ciertamente tiene algunos cambios. Por ejemplo, el metal sigue considerándose en los cilindros o los recipientes de color amarillo, en ambos casos. Para el vidrio, en la legislación anterior o la norma técnica anterior estaba considerado en el envase de color verde. Ahora el vidrio lo han colocado, lo han catalogado en los envases de color plomo. Ahí vamos, un cambio. Papel y cartón en los recipientes de color azul, ahora también azul. Plástico en color blanco, plástico también color blanco. Orgánico color marrón, orgánicos color marrón. Generales en color negro. Aquí no los llaman generales, los llaman no aprovechables, color negro. Y peligrosos en color rojo, ¿ya? Entonces, eso es importante porque los que estamos muy relacionados a la minería, ¿ya? Cuando vamos a hacer el control de gestión ambiental, y lo primero que chequeamos es cómo están segregando los residuos, vamos a ir con la norma a verificar. Más que hacer auditoría o fiscalización, vamos a hacer un control de verificación, ¿ok? Eh, y me pasó un caso hace 3 semanas probablemente, porque para mí la norma técnica peruana vigente es esta, del año 2019, ¿correcto? La NTP 900.058, esta es la vigente. Pero cuando llegué al sitio y vi que habían colocado un recipiente de color verde y ahí estaban colocando los vidrios, pues yo hice una observación, ¿no? Oye, esto de acá no corresponde porque, de acuerdo a la norma técnica peruana vigente, corresponde que esté en el color plomo. Y me dicen, a ver, ingeniero, un ratito. Agarran, sacan su reglamento, chequean. Inge, pero acá dice que el código de colores, de acuerdo a la norma técnica peruana 900.058 del año 2005, es verde. Acá está, ingeniero.
Correcto, le digo, es lo que dice la norma, pero la norma que tú me estás mostrando, que es el anexo 17 el Decreto Supremo 024/2016, justamente salió en el 2016. Y la norma vigente que está asociada a esta norma técnica peruana es 2019. Ah, pero ingeniero, pucha, que ya, bueno, ya vamos a corregirlo. Pero ojo que acá no estamos incumpliendo nada porque la norma dice. Entonces, llegas a un momento en que tienes dos opciones. O te pones súper estricto y dices, oye, esto de acá no está bien, o los ayudas a que lo corrijan, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, hay situaciones en las cuales, como la que ustedes pueden ver ahí, hay normas que no se han actualizado. Entonces, si tú ves que hay voluntad de que la gente haga las cosas bien y por ahí, por un tema de actualización de la norma, que en este caso, pues, ocurrió, puedes ayudar de alguna forma para que cambien el color del recipiente, lo haces. Porque no hay una falta en la no segregación. Ellos están segregando, están cumpliendo. Lo que pasa es que el tema del color no se actualizó porque, como les digo, pues finalmente la norma se actualizó y hubo una variación, ¿no? Eso respecto a la legislación nacional asociada a la gestión de residuos sólidos para minería. Y esto, por ejemplo, es un banner que yo encontré en una unidad minera, eh, y hace referencia justamente a la norma técnica peruana, correcto, a la norma técnica peruana, al decreto legislativo 278 y su reglamento también, y es importante que esto se difunda, ¿no? Muchas veces sucede cuando estamos nosotros en los servicios de mantenimiento y vamos a hacer las verificaciones y control. Esta parte ya no es el pre. El pre, ¿se acuerda que yo les conté antes de ejecutar los servicios? Se enviaba una documentación, el plan de manejo ambiental, lo chequeaba la unidad minera, te daba paz o sencillamente te lo observaba. Esta parte ya es el control en terreno. Y es una pequeña parte nada más, porque hay muchas formas de hacer control. Podemos usar quitatiderrames, varios elementos más. Esta parte es la segregación de residuos. Solo vamos a hablar de eso ahora. Cuando nosotros vamos a hacer las verificaciones en terreno de la segregación de residuos, no solamente vamos y chequeamos pues que los cilindros estén ahí bonitos, de color, ¿no? Vamos y levantamos la tapa y verificamos. Tú me dices que acá estás agregando metálicos, a ver, listo, ok. Aquí dices que hay plásticos, vamos a ver, ¿no? Aquí dices que hay peligrosos. Y no solamente eso, también le preguntamos a la gente, oye, si tú estás usando, Juan, si tú estás usando una madera y esa madera justo le cayó combustible, un poco de grasa, ¿dónde lo pones? Ingeniero, muy buena pregunta. Si estuviera solamente la madera sola, lo pondría pues quizá como un orgánico, quizá, ¿no? Puede ser. Ya, pero como está con grasa, ya no, pues ya no puedo ponerlo ahí, tiene que ser en el cilindro de peligrosos o de no aprovechables probablemente. Ok. Y cuando tú estás comiendo o has terminado de alimentarte y bueno, pues te lo han traído en un tupper, ¿cómo haces la segregación? Ingeniero, agarro todo el tupper y lo pongo en un sitio. No, ¿cómo vas a hacer así? Así no se hace. Tienes que separar la comida, el orgánico, va en el orgánico y este tupper de plástico va en otro cilindro. Entonces, es muy importante, mis estimados, siempre tener un control permanente eh, en la gestión ambiental, siempre. Pero para que esto funcione como un círculo virtuoso, ¿correcto? Eh, el trabajador, el empleado, todos los que estamos involucrados en el servicio, deben conocer también los estándares y las normas, ¿no? Porque si no lo conocen, ¿cómo le exiges a alguien que cumpla algo que no conoce? ¿Cómo le exiges que cumpla la segregación de residuos si nunca difundimos un banner o nunca les dimos, como he visto también en algunos sitios, les dan unos gafetes para que los usen en sus bolsillos con el código de colores? Entonces, si nosotros vamos a exigir un cumplimiento
de procedimientos, de estándares, vamos a exigir un cumplimiento de las normas que corresponden, lo primero que tenemos que hacer es difundir las normas y los procedimientos y los estándares, hacer de conocimiento de la gente. Y no solamente difundir, asegurar que lo hayan entendido. En sistema de gestión hablamos de verificación de la eficacia. ¿Ok? Verificar que justamente lo que tú estás diciendo, lo que tú estás explicando, sea comprendido y entendido por la persona que recibe el mensaje. Alguna vez cuando yo hablaba de comunicación efectiva, recuerdo mucho, eh, siempre ponía este ejemplo. Creo que todos conocemos que en el lenguaje o en la comunicación, perdón, hay tres elementos, ¿no? El emisor, el mensaje y el receptor. Eh, si no me equivoco, creo que es así. El emisor, el mensaje y el receptor. Eso es en una comunicación tradicional, lo que nos han enseñado a todos. Pero hablando con unos colegas y haciendo a veces estas conversaciones eh, de catarsis probablemente, ¿cómo hacemos para que esto funcione? ¿Cómo hacemos que esta comunicación entre el emisor que envía un mensaje al receptor sea una comunicación efectiva? Ajá, y por ahí se nos ocurrió, si tenemos el emisor, el mensaje y el receptor, lo que nos falta es la retroalimentación, cerrar el círculo. Emisor, mensaje, receptor, retroalimentación. Cuando el emisor emite un mensaje al receptor, lo que hay que asegurar es que el mensaje sea comprendido. ¿Y cómo haces esto? Cuando tú vas a hacer alguna verificación, control, auditoría, y tú le das un mensaje a una persona, le dices, oye, Juan, eh, ¿podrías, no sé, llevar este residuo al cilindro de color amarillo? Él te va a decir probablemente, sí, sí lo puedo hacer. Y lo pone en el rojo. ¿Qué pasó? Quizá no te escuchó bien, quizá no entendió, quizá se confundió. Entonces, lo que buscamos cuando hacemos estas controles, estas verificaciones, es asegurarnos que se haya entendido el mensaje, ¿no? Oye, Juan, hay que colocar esto en el cilindro de color amarillo. ¿En qué cilindro? En el de color amarillo. ¿Sí me comprendiste o te quedó alguna duda? Entonces, con eso nosotros aseguramos de que la comunicación realmente haya llegado en fondo y forma a la persona. Algunos requerimientos adicionales a los que les he comentado, eh, esto ya es más en el post, ¿ya? Nosotros hablamos de un plan de manejo ambiental muy general antes del servicio, hablábamos de las verificaciones, auditorías, verificaciones, checklist ambiental, como deseen, durante el servicio, y ahora hablamos post servicio, ¿no? El cliente, o en este caso la unidad minera, te pide muchas veces realizar un informe de cierre con fotografías de la correcta segregación de los residuos sólidos, ¿no? ¿Cómo has dejado tus residuos? Ya, envíame fotografías, plan. En un informe, le envías el informe. Y no obstante, con el informe enviado, vienen al sitio de trabajo y verifican que efectivamente lo que tú has enviado se haya hecho. Elaboración del FOCAM para algunos clientes. Esto se denomina como formato de cumplimiento ambiental de actividades de campo, que incluye un reporte íntegro de salud, seguridad y medio ambiente al fin del servicio, donde se reportan las inspecciones de medio ambiente, las aprobaciones de las hojas de seguridad, el archivo fotográfico, la gestión de los residuos sólidos, buenas prácticas, campañas, etcétera. Y a veces también te piden que realices una campaña ambiental, según el calendario ambiental del Ministerio del Ambiente de este año, ¿no? Una actividad de liderazgo visible, que hagas capacitaciones, que hagas algún reporte, eh, etcétera. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un modelo, bueno, ahorita les voy a mostrar el modelo de informe. Primero vamos a ver esta inspección ambiental. Este es real, ¿ah? Este es de un cliente X, ¿no? Se coloca
el código en el sistema, el área donde fue molienda, chancado, flotación, etcétera, y la observación, ¿no? Dice, se identifica botella vacía y un par de guantes en desuso incorrectamente ubicados al costado de la caja de herramientas, ¿no? Y esto pasa muchísimo, pasa muchísimo. Eh, a veces se olvidan, a veces por no ir hasta el punto de segregación los dejan en un sitio, ahí nadie lo va a ver, ¿no? Y esta es la observación que se genera. ¿Cuál es el plan de acción? Se procede a retirar los residuos sólidos incorrectamente ubicados y se segregan en los depósitos correspondientes. Ahí está el plan de acción. Otro, se identifica que el contenedor del kit antiderrame se encuentra con presencia de polvo y con restos de productos químicos, como ustedes pueden ver acá. Oye, pero es un poquito de polvo, grasa. Sí, pero este es un kit justamente para antiderrames. No puede estar sucio, ni con grasa, ni con nada. ¿Cuál es el plan de acción? Se coordina con el supervisor y se procede a realizar la limpieza del contenedor del kit antiderrame dejándolo en orden, limpio y operativo. A ver, vamos a ver aquí. Uy, ya. Vamos a este modelo de informe que quiero compartir con ustedes. Este es un modelo de informe, ¿ya? En el cual ustedes van a poder ver lo siguiente. Ya. Este es un reporte mensual de gestión de empresas contratistas que es solicitado por muchos de los clientes. Entonces, acá tú haces, tú identificas primero qué orden de servicio es, qué contrato. eh, Ahí está escaneo de cóncavos, mantenimiento de hidrociclones, etcétera. El contrato que tú tengas o el servicio que vas a ejecutar. A qué gerencia pertenece, quién es el dueño del contrato, la fecha de inicio y la fecha de término, cuánto dura, ¿no? Y aquí vas a llenar este reporte, que es ya post servicio, ¿no? En función de los objetivos y metas ambientales, te piden inspecciones ambientales, reporte de incidentes ambientales, reporte de cuasi accidentes, reunión de liderazgo, actividades y campañas ambientales, auditorías ambientales, simulacros ambientales, implementación de mejora ambiental, etcétera. Y ahí te dan cuántos es lo que tú has ido cumpliendo en el desarrollo de los servicios que has tenido en diferentes meses del año, ¿no? Y con estos resultados, pues vas sacando ya los cumplimientos y la tendencia de tu desempeño ambiental durante el año, ¿no? Ese es un modelo de reporte post servicio. Esto ya es un control mucho más documental, administrativo, que se tiene también para los servicios de mantenimiento. Otro informe, dentro del informe de gestión ambiental, otro elemento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se observa aquí? Componentes en desuso, elementos retirados durante el proceso de mantenimiento con presencia de residuos de material de proceso impregnado, ¿no? ¿Cuál es la breve descripción? Se identifica que algunos componentes en desuso previos a ser izados para el retiro en contenedores tenían algunos restos de material de proceso impregnado generando riesgos de impacto potencial a la contaminación del suelo en caso se desprendiera sobre el suelo libre. Entonces, y el otro que es botellas PET en contacto con residuos sólidos peligrosos. Entonces, estos hallazgos se dan, aún con todos los controles que hay previo, durante, incluso post servicio, estas situaciones ocurren. Eh, y nosotros dentro de la gestión ambiental lo que buscamos es reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de estos hallazgos. Porque finalmente tiene, o sea, imagínense que esa botella impregnada de grasa, no sé, pues el viento se la lleve, la jale, y esto pueda terminar en un cuerpo hídrico cercano o en una comunidad. Tiene un impacto. Entonces, dentro de los procesos de mantenimiento, servicios de mantenimiento, es importante también controlar este tipo de hallazgos. Y acá viene, eh, el tiempo ha pasado muy rápido, acá viene algo que yo les comentaba hace un rato, el Mapa Nacional de Infraestructura de Disposición Final. Se los voy a mostrar ahorita. Pero yo también quería explicarles un poquito en el tema muy conciso, el tema del ciclo de vida en la generación de residuos, ¿no? O en el residuo sólido, líquido, ¿no? Sobre todo en los sólidos. Viene la generación, el almacenamiento temporal, ¿no? Viene el transporte, y esto tiene que ver con este mapa que les voy a mostrar, el tratamiento según corresponde y la disposición final.
Y miren lo que yo encontré aquí y es lo que me dejó sorprendido. Este es oficial, ¿ah? Esto no es que me he inventado yo. Creo que sí se ve. Dice Mapa Nacional de Infraestructura de Disposición Final, IFD. Antes de entrar en el detalle, nótese aquí. Relleno sanitario, los puntos verdes, los puntos amarillos, relleno sanitario mixto, relleno de seguridad rojo y celda transitoria. Distritos atendidos por infraestructura de disposición final, departamentos sin IDF, los amarillos, y departamentos con IDF y lagos. Yo les decía, sin temor a equivocarme, espero no, que la mayor cantidad de unidades mineras o la mayor actividad minera, quizá en un 50%, estoy siendo conservador, puede ser más, se concentra en la zona sur del país. Y oh sorpresa, Arequipa, Moquegua y Tacna eh, no tienen, son departamentos sin infraestructura de disposición final. O sea, todo lo que se genera acá, si tengo que llevarle un relleno de seguridad, por ejemplo, tiene que ser el más cercano aquí. Creo que esto es Ica. Sí, es Ica. Bueno, el otro está en Lima. ¿Ya? Cerca, en Puno, tenemos una celda transitoria y un relleno sanitario. Pero el relleno sanitario me va a servir única y exclusivamente para elementos o residuos orgánicos, no para residuos industriales que se procesan en la minería. Importante, ¿ah? Importante y no solamente importante, sino sorprendente. ¿Cómo es posible que esto ocurra en nuestro país? Eh, Son datos, no opiniones. Bueno, ya para dejar pasar las preguntas, ojalá que haya muchas. Algunos controles, ¿ya? Los kits antiderrames, las bandejas antiderrames, los elementos de protección, las salchichas y otros más que se utilizan durante los servicios de mantenimiento, ¿ya? Bueno, esto de botiquín también se añade porque temas de salud ocupacional también están relacionados. Y esto de aquí tiene que ver con también alguna forestación o algunas iniciativas de sembrar árboles alrededor de la unidad minera. Recuerden que un árbol es vida, ¿no? Tiene oxígeno, tiene agua, tiene diferentes elementos que generan vida y es importante fomentar y procurar la forestación y la siembra de árboles durante nuestros servicios. Otros controles más, tenemos educación y conciencia ambiental. Esto a nuestros trabajadores, empleados, contratistas y también a las comunidades que están alrededor en la medida de que podamos hacerlo. Y antes de culminar, yo me quedo con esta imagen. Eh, a ver, chicos, eh, amigos, colegas, profesionales, señoras y señores, en el año 2002 yo fui a un congreso, claro, yo estaba en primer ciclo de la universidad, y fui al primer congreso fuera de Lima de gestión ambiental, fue en Chimbote. Y vi una presentación eh, sobreacogedora de por sí. No sé si la han tenido la oportunidad de verla, si no, búsquenla en internet. Es Carta al 2050. Y hablaba de una persona que estaba en el año 2050 y decía, ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos cuidado los árboles, el agua, si hubiéramos cuidado los recursos que tenemos, etcétera? Porque en el 2050, según lo que narra esta persona, ya existían las guerras por el agua, las lagunas se habían secado, la gente vivía con tanques de oxígeno, etcétera, etcétera. Ojalá que no sea real al 2050, ¿no? Obviamente. Pero yo quería terminar con esta lámina
Porque si bien es cierto, el calentamiento global es una realidad, eh, yo creo, considero, lo firmo, que cada contribución individual que hagamos nosotros suma. Si nosotros influimos, y para eso sí podemos ser influencers, ¿ok? Si nosotros influimos en nuestra familia primero, en nuestro vecindario, en nuestras organizaciones, a cuidar el ambiente, podemos lograr mucho, sin duda alguna, se los aseguro. Ustedes dirán, quizá no, no, pero una tapita, una bolsita, no, no, no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho, porque termina siendo jalada por el viento hacia algún lugar, probablemente hacia un cuerpo hídrico, un río, una laguna o el mar, y probablemente un animal, un pez o un ave se lo termina comiendo, tragando y termina muriendo. Eh, Cuando ocurrió la pandemia, y con esto acabo, cuando ocurrió la pandemia, incluso en Lima, cerca a las playas, la Herradura creo, se veía delfines. La gente no salía, la gente estaba en sus casas por la cuarentena. Y esa tranquilidad, ese no smog momentáneo, esa no contaminación probablemente eh, hizo que los delfines se acercaran más. Se respiraba un aire un poco más limpio. Cierro con esto. No crean, por favor, que sus aportes individuales son poco. Crean que es mucho, porque lo es. Si cada uno de nosotros contribuye con un granito de arena al cuidar el espacio en el que vivimos, dejamos de ser egoístas y pensamos en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Eso, les agradezco mucho la atención. Hay unos minutitos para las preguntas. Eh, Muy agradecido, Rafael, y todo el equipo organizador por este Congreso Internacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Si hay preguntas, las escucho, las recibo. Espero poder responderlas y si no, escríbanme a mi correo que yo respondo. Siempre respondo. A veces demoro, pero siempre respondo. Eso de mi lado, Rafael. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Will Flores Jiménez. Muchas gracias por su disertación. Bueno, en este caso nos ha hablado acerca de una conferencia magistral en torno a lo que vendría a ser gestión ambiental en residuos sólidos, ¿no? Y qué tan importante es abarcar este tema, dado que pues influye en lo que vendría a ser el factor económico, la salud social y un tema muy importante que vendría a ser la sostenibilidad. Bueno, a continuación tenemos algunas preguntas de parte de la sala. Uno de ellos es, ¿en qué medida los modelos actuales de gestión de residuos sólidos han logrado los objetivos de reducción, reutilización y qué indicadores existen para poder evaluar estos desafíos para su eficacia? Bien, gracias Daisy por la pregunta. Gracias a quien hizo la pregunta. De hecho, es una respuesta muy amplia. Voy a tratar de ser concreto. Eh, en la gran minería, yo me refiero a la gran minería ahora, hay mucho control en la gestión ambiental. ¿Ok? Eh, los objetivos de reducción, reutilización, a ver, en cuanto a la reducción es relativo. ¿Por qué? Porque sí, puedes hacer mucha gestión para reducir los residuos, sí, pero recuerden que los residuos están asociados a la producción. A mayor producción, probablemente mayor cantidad de residuos. A menor producción, menor cantidad de residuos. ¿Ok? Pero lo que sí funciona mucho es la reutilización. Y yo he visto muchas compañías mineras en las cuales utilizan los pallets, estos para transportar algunos elementos, los pallets de madera, los reutilizan y generan zonas de esparcimiento y recreación para los empleados. Eh, de hecho, hace poco estuve en una reunión con unos colegas de una compañía minera y estaban tratando los pallets para hacerlos en conglomerados, MDF, no recuerdo el nombre, y poder generar con esto, de estos residuos que se generan por los pallets,
conglomerados y poder generar un elemento de entrada para casas prefabricadas. Respecto a la siguiente parte de la pregunta, que tiene que ver si se cumplen o no los KPIs o los objetivos, creo que va por ahí. Sí se cumplen. No puedo asegurarte al 100% porque no llevo el control de la gestión en minería, pero lo que conozco yo es que la exigencia, tanto legal como la exigencia internacional, eh, permite que los controles sean mayores y permite también que las compañías mineras puedan gestionar con sus contratistas estas medidas de control. Estaba yo pensando también en muchas acciones que se generan en la minería con los residuos, sobre todo los residuos sólidos. Y hay plantas de compostaje en varias compañías mineras, hay plantas de compostaje interna que también lo utilizan, obviamente, con los residuos orgánicos que se generan en los comedores, les dan el tratamiento que corresponde y luego lo utilizan para las zonas verdes, las áreas verdes dentro o fuera también de las unidades mineras. ¿Alguna otra consulta? Sí, excelente, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta de Keila Cárdenas. Nos dice, ¿de qué manera los modelos de gestión de residuos sólidos en cuanto a minería están contribuyendo a la transición hacia una economía circular? Y pues, ¿qué ejemplos exitosos podemos percibir, ya sea de empresas, ciudades, etcétera? Yo tengo una respuesta inmediata para eso, para ser preciso. Aquí en Moquegua hay una compañía minera eh, que tiene utilizando ya dos buses, hasta hace 6 meses, ojalá que sean más, dos buses de transporte de personal que tienen motor eléctrico, no motor a combustión, tienen motor eléctrico. Y esta compañía minera está buscando el migrar progresivamente, obviamente primero con un plan piloto, sus camionetas, que son a combustión, casi todas 2.8, de 2.8, 3.2 de cilindrada, a motores eléctricos o híbridos, ¿ya? No me equivoco si digo que ya están en un piloto con alguna camioneta híbrida, pero esto en resumen permite el poder tener una reducción en cuanto a las emisiones de CO2 y de fondo y de lleno también colabora con la economía circular. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Tenemos una siguiente pregunta de Carla Quintana desde Colombia. Nos dice, ¿qué papel juegan las tecnologías emergentes en cuanto a la minería, pues a la mejora de los modelos de gestión de residuos y qué desafíos tecnológicos deben superarse para su implementación efectiva? Gracias por la pregunta. A ver, am, dadas las condiciones geográficas en las cuales se encuentran nuestras unidades mineras aquí en el Perú, casi todas a más de 3.500, 4.000 metros, aplicar tecnología sirve mucho, ¿cierto? Sirve mucho, pero tiene que ser una tecnología aterrizada, una tecnología alineada a la realidad del sitio. Eh, Procesos de compostaje, por ejemplo, sirven mucho, muchísimo. Yo conozco una compañía minera en el centro, sí, en el centro del Perú, que eh, a diario, bueno, a diario no, semanalmente puede generar cerca de 1,5 toneladas de compost, ¿ok? Y con tanto compost, ¿qué hace? No solamente lo utiliza para sus áreas verdes o las áreas fuera de la unidad minera, sino que también lo dona a las comunidades que están alrededor. Entonces,
El hecho de usar tecnologías ayuda muchísimo, pero yo lo que siempre digo es que las tecnologías tienen que estar alineadas a la realidad de cada uno de los sitios donde se ejecuta la labor. Eso, ¿alguna otra pregunta? Correcto, ingeniero. Sí, tenemos una siguiente pregunta. En este caso de Carlos Sotelo nos dice, ¿cómo se equilibran los costos y beneficios económicos de los distintos modelos de gestión de residuos sólidos aplicada a la minería? Y bueno, ¿qué modelos han demostrado ser más rentables a largo plazo en este caso? Eh, Conciso. El hecho, a ver, en una relación costo-beneficio es tan sencillo como decir, cumples la normativa legal y no hay multas. Desde ahí, desde el saque, tú ya tienes evidencia de que el cumplir la legislación nacional vigente relacionada a los residuos en un ciclo de procesamiento de mineral te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y lo otro es que tienes que hacer que la generación de residuos, en la medida de lo posible, pueda reducirse o reutilizarse. Y reutilizarse hay muchas formas de hacerlo, sobre todo con madera, con vidrio, con cartón, etcétera. Bueno, estamos en hora. Creo que por respeto al siguiente expositor, me gustaría poder responder más preguntas, pero pueden hacerlas a mi correo sin ningún problema. Yo les voy a responder. Yo quiero agradecerles a todos por el tiempo, por la atención prestada, recordando que cada contribución individual que ustedes hacen en la gestión ambiental es súper importante y los invito a que también lo puedan hacer con sus familias en sus hogares. Feliz Día del Medio Ambiente, feliz Día del Ingeniero Ambiental a todos mis colegas, sobre todo a los de la Universidad Nacional del Callao. Les envío un fuerte abrazo y eso es todo de mi lado. Muchísimas gracias a la organización por la invitación a este Congreso Internacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias.